Siempre es una alegría estar aquí, compartir con RC, a quien amo y aprecio, y con los demás que forman parte de Ligonier Ministries, ver a los amigos y en particular estar con ustedes. Realmente me siento como el pobre. Siempre me tienen con ustedes, y está bien. Si a ustedes les está bien, ciertamente a mí me está bien. Y creo que entiendo el tema que voy a tratar. Oh, gracias. Creo que entiendo el tema del mito de la influencia. Ustedes serán los mejores jueces de eso. O alguien lo será cuando termine, más que lo que podrán ser ahora. Creo que entiendo lo que estaba en la mente de las personas que crearon ese tema, después de haber leído la edición de Table Talks en la que se abordó ese asunto. Pero al mismo tiempo, voy a abordarlo desde mi propio corazón y mi propia perspectiva, con la esperanza de que les sea útil. Sabes, cuando salí del seminario, sabía que habría batallas que pelear. Y mi papá fue, y todavía es, un guerrero por la verdad. Creo que heredé eso de su ejemplo, en el patrón de su vida y ministerio. Y realmente pensé que habría batallas que pelear. Habría batallas sobre la inerrancia. Habría batallas sobre la autoridad de la palabra de Dios. Habría batallas sobre la deidad de Jesucristo, que estaba bajo el ataque liberal. Ya podía anticipar batallas sobre áreas espirituales, como la doctrina del Espíritu Santo, paradigmas para la santificación, ese tipo de cosas. Eso lo esperaba. Lo que no esperaba era pasar la mayor parte de mi vida ministerial luchando por rescatar el Evangelio de los evangélicos. Eso realmente me ha sorprendido, y parece que cada vez va a peor, mientras el Evangelio se va hundiendo bajo el radar. Y si me permiten, creo que va a ser en mi corazón, y a través de este mensaje donde nos llamaré a regresar a una verdadera comprensión del Evangelio. Déjenme ver si puedo empezar con un punto y luego iremos de ahí para ver cómo se desarrolla en un texto particular. El mito de la influencia es que el Evangelio avanza sobre la base de la aceptación pública. El mito de la influencia es que podemos de alguna manera influir en las personas para que entren en el reino de Dios. Si podemos crear un evangelio popular, un evangelio de diseño, si podemos crear alianzas, si podemos ponernos en lugares de influencia, autoridad e impacto en el mundo que nos rodea, si podemos estilizar nuestras iglesias para eliminar la resistencia de los consumidores, podemos, de alguna manera, influir en las personas para que entren en el reino. Ese es el esquema, y en ese proceso se hacen una serie de compromisos. Y ustedes los conocen. No necesito enumerar todos los compromisos en el desarrollo de un mensaje no amenazante, una salvación inclusiva, tratando de eliminar todas las ofensas, haciendo que la iglesia se vea, suene y se sienta como un gran Starbucks. Tratando de crear todo tipo de cosas para hacer que la gente se sienta cómoda y eliminando todos los elementos ofensivos, de modo que podamos atraer sutilmente a las personas al reino. Pero hay solo una manera de entrar en el reino, y es a través de la puerta del Evangelio, y solo del Evangelio. Y la cruel ironía es que después de que todos hagan todo eso y creen todas esas maquinaciones y todo ese marketing, al final del día, las personas solo entrarán al reino cuando entiendan y crean el verdadero evangelio, la palabra de la cruz, tal como se revela en las Escrituras. Judas. El evangelio no avanza sobre la base de la aceptación pública. Avanza sobre la base del Espíritu Santo a pesar de la hostilidad pública. El mito de la influencia es más o menos que si creen que somos geniales, también pensarán que Jesús es genial. El culto serio desaparece junto con los ritos públicos, la exposición bíblico-teológica de las Escrituras se desvanece, la trascendencia y la profundidad se intercambian por imitar estilos mundanos y superficiales. La disciplina de la iglesia no existe, la santidad se minimiza y el pecado se normaliza. Y el mito es que de alguna manera esto va a hacer que la gente entre al reino. Ahora, yo quiero que la gente entre al reino. Entiendo lo que estaba en el corazón de John Knox cuando dijo, «Dame Escocia o muero».
Entiendo lo que Henry Martyn quiso decir cuando salió de ese terrible templo hindú en India, y llorando escribió en su diario, «No puedo soportar la existencia si Jesús va a ser tan deshonrado». Entiendo eso. Quiero ver el mundo cambiar. Quiero ver la sociedad cambiar. Quiero ver prevalecer la justicia. Pero la única manera en que esto puede cambiar es a través del poder del Evangelio, y tenemos que volver a ese Evangelio. Y la buena noticia, francamente, no importa cuánto la endulces, es escandalosa. Es ofensiva, es vergonzosa y es difícil de creer. De hecho, ese es el título de un libro que estoy escribiendo. Difícil de creer. Es muy difícil de creer. Creer el Evangelio va en contra de todo lo que es natural en el hombre. Todo. Y por eso la palabra de la cruz es tan vergonzosa, tan antagonizante, que incluso los cristianos fieles luchan por proclamar el verdadero Evangelio debido al rechazo, la burla y la vergüenza que provoca. Creo que muchas personas alteran el Evangelio no para hacerlo más fácil de creer, sino para quitarse la presión de presentar el verdadero Evangelio. Martin Lloyd-Jones dijo una vez, «Si nunca has sentido vergüenza del Evangelio en tu vida, no es porque seas un gran cristiano, es porque no entiendes el Evangelio». Produce hostilidad. Por eso es difícil para algunos líderes cristianos, cuando aparecen en televisión en ciertos ambientes seculares, hablar realmente del Evangelio. A veces no pueden sacar la palabra Jesús, simplemente no sale. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:8, «No te avergüences del Señor». ¡Qué declaración tan extraña de hacerle a un predicador! No te avergüences del Señor. Pero ven, el Evangelio es tan difícil de creer que el pecador que debería sentir vergüenza traslada la vergüenza al predicador, al evangelista. Pablo dijo en Romanos 1:16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo». Eso no salió de la nada. No lo dijo sin contexto. ¿Por qué lo dijo? Quiero decir, diría una persona, por ejemplo, que ha encontrado la cura para el SIDA, «Vaya, tengo que superar la vergüenza para proclamar esto». ¿Tendría que alguien que haya encontrado la cura para el cáncer superar la vergüenza para presentar esa cura? ¿Por qué es que cuando tenemos la cura para el pecado en la verdad del Evangelio se asocia con vergüenza? Vergüenza que nos silencia. Vergüenza que literalmente nos hace torcer el Evangelio en algo fácil, algo aceptable, algo que no produce hostilidad. Siempre ha sido así. Y Pablo, por el poder del Espíritu Santo, llegó a un lugar en su vida donde dijo, «No me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergonzaré». Y dijo eso en el contexto de una cultura donde la vergüenza y el honor eran cuestiones cruciales. La vergüenza y el honor en el mundo griego y romano antiguo eran preeminentes. Homero escribió esto, «El bien supremo es ser bien hablado de, el mal supremo es ser mal hablado por la sociedad». Evita la vergüenza y busca el honor. Pablo predicó en esa cultura sensible a la vergüenza, proclamando sin vergüenza lo que la gente pensaba que era un mensaje vergonzoso acerca de un hombre avergonzado. Era una tontería, era escandaloso, era ofensivo, era vergonzoso, pero era la única manera en que los pecadores podían entrar en el reino. Quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, y les voy a llevar a un pasaje conocido, como dijo Eversey hace un momento. Volvemos a algunos de estos pasajes que conocemos tan bien. Este es uno de esos, pero quiero mirar este pasaje tanto esta mañana como mañana. No pude meterlo todo en un solo mensaje. Francamente, no sé si podré meterlo en 2, pero iremos tan lejos como podamos. Quiero que miren el capítulo 1 y escuchen la palabra de Dios comenzando en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el debatiente de este siglo? ¿No ha hecho Dios locura a la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría,
A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a detenerme ahí un momento. Aquí está el versículo clave, la mitad clave de un versículo. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios determinó que la entrada a su reino y la salvación vendrían por medio de este mensaje, que se llama en el versículo 18, la palabra de la cruz, que es el poder de Dios para los que se salvan. Ahora lo que quiero hacer es mirar este pasaje, tanto esta mañana como mañana, y quiero mostrarles el evangelio vergonzoso de la cruz, y por qué todo el postureo, todas las alianzas religiosas, y todas las posiciones de poder e influencia en nuestro mundo, que podrían estar disponibles para los cristianos, no nos llevan a ningún lugar donde finalmente podamos hacer algún bien eterno, hasta que, donde quiera que estemos, el Evangelio sea proclamado, y no hay manera de disminuir la vergüenza y el escándalo de ese mensaje. Ahora, quiero desglosar algunas cosas. Primero que todo, el estigma vergonzoso de la cruz. Y no sé todo lo que voy a decir, así que esto es una especie de aventura para mí también. El estigma vergonzoso de la cruz. Pero quiero que noten, primero que todo, el versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Luego bajen al versículo 22 y 23. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Vuelvan al versículo 18. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio, es para los que se pierden, moría en griego, idiota, insensato. Es una palabra de la que obtenemos morón, y ahí hay un artículo repetido. La palabra de la cruz convierte ese segundo artículo en un pronombre demostrativo. La palabra de la cruz, la única cruz, es para aquellos que están apolomonois, aquellos que están perdidos, aquellos que están arruinados, aquellos que no son regenerados. Es morónico. Es idiota. No sé si entendemos esto completamente. Si Dios hubiera querido diseñar un mensaje que fuera difícil de creer, no podría haber diseñado uno más difícil que este. Porque la idea de que Dios muera en una cruz era morónica tanto para un judío como para un gentil. Los judíos, según el versículo 22, buscaban una señal, algún milagro, alguna evidencia sobrenatural de que este era el verdadero Mesías y este era el verdadero Salvador. Buscaban una señal, y Dios les dio un tropiezo. Y los griegos buscaban sabiduría, algún conocimiento trascendental elevado, alguna experiencia espiritual superior. Ellos querían sabiduría. Recibieron locura. Los judíos querían una señal. Recibieron un tropiezo. Los judíos recibieron un escándalo. Un Mesías crucificado era algo extraño, ofensivo y blasfemo. Y los griegos que amaban la sabiduría vieron esto como pura estupidez. La tontería del eterno creador del universo crucificado en una cruz es idiota. Déjenme darles un poco de contexto sobre la cruz, para que entiendan por qué esto era así. La crucifixión era una forma horrible de pena capital. Su origen en el imperio persa, utilizada por varios grupos bárbaros, utilizada para ejecuciones individuales y grupales. Por supuesto, pasó al imperio romano y llegó a la tierra de Israel, como sabemos. Pero si retrocedemos un poco en su historia, Darío crucificó a 3.000 babilonios. Alejandro Magno crucificó a 2.000 de Tiro a lo largo de la costa. Saben, la gente de Tiro realmente lo irritó, porque después de que los conquistó y ellos escaparon a la isla cercana, les envió un mensaje pidiendo suministros. Y básicamente le dijeron, bueno, no puedes llegar hasta nosotros. Estamos en esta isla y no te vamos a dar nada. Así que tomó toda la ruina de la ciudad en la costa, la destruyó, la arrojó al agua, hizo un dique y fue allí y los masacró, y crucificó a 2.000 de ellos. Alejandro Janeo, que vivió por la zona alrededor del Siena Sosto, crucificó 800 fariseos, mientras sus esposas e hijos eran asesinados a sus pies mientras ellos colgaban en la cruz. Esto grabó el horror de la crucifixión en las mentes judías.
Roma llegó al poder alrededor del 63 hasta Augusto, y usó la crucifixión de manera extensiva. Félix, nombre familiar, procurador de Judea de 52 a 58 d.C., crucificó a muchos criminales. Y cuando Tito destruyó Jerusalén en el 72 hubo crucifixiones masivas por todas partes. De hecho, hubo tantas crucifixiones en el año 72 que los soldados se quedaron sin madera. Finalmente, Constantino, alrededor del año 337, abolió la crucifixión después de un milenio de crueldad inimaginable. Ahora, una encuesta como esa nos indica que la crucifixión era común. La forma en que murió el Señor no era nada destacable. Algunos historiadores estiman que en tiempos de Jesús, al menos 30,000 personas están registradas como crucificadas. Entonces surge la pregunta: ¿cómo podría este Jesús ser alguien excepcional? Ciertamente, morir en una cruz no es algo excepcional. ¿Cómo podemos suponer que Él es Dios encarnado cuando murió? No solo una muerte común, sino la muerte común del tipo de criminal más despreciable. Los ciudadanos romanos, por ejemplo, generalmente estaban exentos de la crucifixión. La única forma en que un ciudadano romano podría ser crucificado era si cometía traición contra Roma. La cruz estaba reservada para esclavos rebeldes. Estaba reservada para pueblos conquistados. Se utilizaba para ladrones notorios y asesinos. Ocasionalmente se usaba para aquellos ciudadanos romanos que habían violado, de manera grave y traicionera, la seguridad de Roma. Las políticas del Imperio Romano sobre la crucifixión llevaron a los romanos a ver a los crucificados con un desprecio universal. Cualquier persona que fuera crucificada era tratada con absoluto desprecio. La crucifixión era un sistema organizado de eventos, que incluía flagelación, cargar con la viga de la cruz, un cartel sobre el cuello, estar desnudo y por supuesto ser atado o clavado a la barra transversal, elevado a un poste vertical y dejado allí suspendido completamente desnudo ante la vista de todos. La muerte podía acelerarse rompiendo las piernas, pero usualmente se prolongaba al no hacerlo, para que el sufriente sufriera durante días. La última indignidad era dejar el cadáver pudriéndose y siendo devorado por los pájaros. Josefo describe múltiples torturas y posiciones de cristianos durante el asedio de Jerusalén. Fueron crucificados en todas las posiciones imaginables, incluso empalados de maneras indescriptibles. Los gentiles veían a cualquier crucificado con absoluto desprecio. La crucifixión era una virtual obscenidad, no debía discutirse en una compañía decente. El mundo culto no hablaba sobre la crucifixión. Cicerón escribió: esta misma palabra cruz debe ser retirada no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. El profundo desprecio que los gentiles tenían por aquellos crucificados se refleja en las declaraciones paganas contra Cristo. Recientemente estuvimos en Roma, en la colina del Palatino, cerca del Circo Máximo. Allí se descubrió graffiti grabado en una piedra en una sala de guardia, y muestra la figura de un hombre con la cabeza de un asno, y este hombre está colgado de una cruz, y debajo de esta figura crucificada, en un gesto de adoración, hay otro hombre inclinándose ante él. La inscripción dice: Alexamenos adora a su Dios. Simplemente una burla. Tal representación del Señor Jesucristo, tan repulsiva para los creyentes, ilustra vívidamente el desprecio pagano hacia la idea de un Señor y Dios crucificado. La primera apología de Justino, del 52 d.C., resume la visión gentil. Ellos proclaman que nuestra locura consiste en esto, que damos a un hombre crucificado un lugar igual al del Dios inmutable y eterno, el Creador de todo. Esa es la conclusión de la locura cristiana, la tontería, la idiotez. Y la actitud judía hacia la crucifixión era todo eso y más. Ellos detestaban la práctica romana, teniéndola en mayor desprecio que los paganos, pero iban más allá. Veían a una persona crucificada como alguien que llevaba la maldición de Dios. Deuteronomio 21:23. Cualquiera que cuelgue de un árbol está maldito por Dios. Morir una muerte común,
morir la muerte de los criminales más despreciables, morir una muerte llevando la maldición de Dios, y me estás diciendo que este es Dios Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es escandaloso. Escandaloso. Los judíos no crucificaban a personas vivas, pero sí colgaban cadáveres. El Mishnah del segundo siglo indica que los blasfemos e idólatras después de morir eran puestos en una cruz, después de haber sido apedreados, o eran colgados de una cruz y retirados el mismo día para cumplir con Deuteronomio 21:23, mostrando su maldición de parte de Dios. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Estas actitudes predominantes hacia la crucifixión plantearon un obstáculo masivo para el Evangelio en el siglo I. Cuando pensamos en una cruz, pensamos en algo bonito que cuelga en una iglesia o alrededor de tu cuello. Era algo ruin y escandaloso, un tropiezo, locura, idiotez. Les estoy diciendo, predicar ese mensaje en el mundo del siglo I es difícil de creer. Y realmente no hay forma de hacerlo fácil. Es difícil de creer. El Evangelio realmente llamaba a los judíos a rendirse ante aquel al que consideraban herido por Dios y afligido, para usar las palabras de Isaías. Ahora bien, no me parece que Dios podría haber puesto una barrera más formidable a la fe en su camino. Algunos escritores gentiles decían de la cruz, es una superstición perversa y extravagante. Otros decían, es una ilusión enfermiza. Martin Henkel escribió un excelente libro titulado Crucifixión. Deberían conseguirlo y leerlo. Él dice, creer que el único Hijo preexistente del único Dios verdadero, el mediador en la creación y el Redentor del mundo, había aparecido en tiempos muy recientes en la remota Galilea como miembro del pueblo oscuro de los judíos, y aún peor, había muerto la muerte de un criminal común en una cruz. Solo podía ser considerado como una señal de locura. Los verdaderos dioses de Grecia y Roma podían distinguirse de los hombres mortales por el hecho de que eran inmortales. No tenían absolutamente nada en común con aquel que fue atado de la manera más ignominiosa y ejecutado de la forma más vergonzosa. Pero esta es la historia. Esta es la verdad. Esta es la cruz. No hay un mensaje amigable para el buscador aquí. No hay nada fácil de creer aquí. Es tanto una absurdidad como una obscenidad. No solo hay el estigma vergonzoso de la cruz, sino que, en segundo lugar, déjenme hablar un momento sobre la vergonzosa simplicidad de la cruz. Vuelvan al texto. En los versículos 19-21 el apóstol escribe, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes desecho. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el debatiente de este siglo? ¿No ha hecho Dios locura la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por su sabiduría, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos y los gentiles estaban interesados en la complejidad. Especialmente los griegos estaban en sus complejidades filosóficas, y los judíos en sus complejidades rabínicas. A los gentiles les encantaba la filosofía, les encantaba la metafísica, les encantaban las acrobacias mentales, los laberintos intelectuales, y creían que la verdad solo era accesible para aquellos que habían ascendido al conocimiento, solo para aquellos que tenían visiones elevadas, solo para aquellos que trascendían al pueblo común. Buscaban las complejidades del conocimiento trascendental que estaba incrustado en su sistema de vida. Después de que estuve en Larry King la otra noche, me llamó una persona muy famosa, quería hablar conmigo por teléfono y me dijo, estoy buscando respuestas religiosas, y luego me preguntó sobre mi iglesia. Le dije, claro. Él dijo, ¿entiende su iglesia el significado espiritual de la gravedad? Le dije, no creo que lo hagamos. Tal vez puedas ayudarme a entender esto. Sé que si subes lo suficientemente alto, tiene un verdadero significado espiritual. Y luego continuó diciendo, bueno, ¿entienden los campos magnéticos multilaterales del universo que reverberan unos contra otros? No estoy muy seguro de eso, le dije, pero me encantaría hablar contigo.
Así que el próximo miércoles tengo una cita. Oren por mí. Ni siquiera sé lo que me va a decir, pero sé lo que le voy a decir. Y no va a ser fácil. Es difícil de creer, especialmente si estás allí, en ese mundo esotérico, en ese país de nunca jamás. El Evangelio no tiene sensibilidad para eso. No tiene sensibilidad ni interés en el gnosticismo. No tiene interés en lo que él está interesado, el cabalismo. No le interesa la compleja, esotérica sabiduría humana y la perspicacia. Y es simplemente ofensivo. Miren lo que dice: destruiré la sabiduría de los sabios. Es simplemente demasiado simple. Destruiré la astucia de los astutos. La dejaré de lado. Y luego esas declaraciones burlonas: ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los debatientes de esta era? Todo lo que tienen para ofrecer es necedad. Todo lo que tienen es, y la misma palabra de Morino, todo lo que tienen es tontería. Ustedes piensan que el Evangelio es una tontería. Todo lo que tienen es una tontería. Esto es una denuncia comprensiva de toda la sabiduría acumulada, el entendimiento y la sabiduría de la élite en cuanto a cualquier impacto en el verdadero conocimiento espiritual. Tomen a todos los genios humanos, consigan a los mejores pensadores y los mejores debatientes, y todos suman absolutamente a nada. Nada. Entonces, ¿qué les estás diciendo a alguien cuando te acercas a ellos con el Evangelio? Primero, el Evangelio va en contra de sus sensibilidades emocionales. El horror de la crucifixión simplemente no se equilibra con el mensaje de que este es Dios el Hijo, Señor del universo. Es más de lo que sus emociones pueden soportar, particularmente en el siglo I, cuando era tan vívido. Luego, cuando ataca sus emociones, podríamos decir más sobre eso. Pero sigamos adelante por cuestión de tiempo. Luego atacas su mente y les dices: bueno, por cierto, toda la sabiduría que has acumulado, todos tus conocimientos y los conocimientos de otros a lo largo de los siglos, no sirven absolutamente para nada. Toda la verdad espiritual está contenida en una sola realidad, y esa es la fe en Jesucristo. En tiempos de Pablo, como mejor se puede contar, había alrededor de 50 movimientos filosóficos y corrientes en el siglo I. El amor por la sabiduría era su pasión. Pretendiendo ser sabios, en realidad se habían convertido ¿en qué? En necios. La sabiduría humana toda puesta a un lado. En asuntos espirituales, en asuntos eternos, en asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, no tiene absolutamente ninguna contribución que hacer. Y en la sabiduría de Dios, el versículo 21 dice: esto no fue una concesión, sino que la sabiduría de Dios Él lo planeó de esta manera. Que a través de la sabiduría humana nadie lo conocería. Nadie. Jeremías dijo: los sabios son avergonzados, están desconcertados y atrapados. Han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué tipo de sabiduría tienen? Y entonces viene el Evangelio, tan difícil de creer, choca contra tus sensibilidades emocionales. Choca contra tu orgullo intelectual. Básicamente dice: no me importa lo que sientas sobre una persona crucificada siendo el Señor del universo. No me importa lo que pienses sobre la verdad. De hecho, la verdad está oculta de los sabios y es revelada a los niños. La cruz es tan vergonzosa. Su estigma vergonzoso, su simplicidad vergonzosa. Un tercer punto, y pueden añadir mucho más a estos también, es su vergonzosa singularidad. Su vergonzosa singularidad. Ahora recuerden, lo que estamos viendo aquí es que, al final, no importa cómo nos posturamos políticamente, académicamente, socialmente, económicamente, atléticamente, teatralmente, para llegar a posiciones de influencia tarde o temprano, la única manera en que alguien entra al reino es a través del Evangelio. Y esto es lo que tenemos que predicar, lo que debemos predicar, y es lo que Dios usa. No son los hombres sabios, los intelectuales, los élites abogados, escritores, filósofos, quienes traen algo redentor al mundo de la humanidad. Son aquellos de nosotros que proclamamos la simplicidad de la cruz, solo un camino. Y eso nos lleva a ese tercer punto, la singularidad de la cruz. Y lo sentimos en este texto, en el versículo 18.
La palabra de la cruz es para los que se pierden necedad, pero para nosotros los que somos salvos es el poder de Dios. Y en el versículo 21, nuevamente dice lo mismo al final: Dios salva a los que creen por la locura de este mensaje. Y luego en el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Y puede ser para los judíos un tropiezo y para los gentiles necedad, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Así que tomen la debilidad de Dios, el Evangelio, que los hombres consideran una necedad, y es más poderoso que toda la necedad de los hombres. Así que aquí llegamos a este mensaje singular, y sé que todos nosotros creemos y afirmamos eso. Déjenme hacer un par de comentarios al respecto y luego iré a otro texto por un momento. Aquí llegamos a este pecador con un mensaje directo, y el mensaje es que solo hay un Salvador. Eso es todo. Solo hay una verdad. Eso es todo. En nuestro tiempo postmoderno, eso es difícil de creer. Estoy pensando en ese programa la otra noche con Larry King. Estaba sentado junto a ese sacerdote católico y fuera de cámara, unas 3 veces, Larry le dijo: ¿ahora crees que tu religión es verdadera? Oh, sí. Bueno, entonces si crees que la tuya es verdadera, entonces todos los que dicen algo diferente a lo que tú dices deben estar equivocados. Oh, no. Y él diría: eso es inconsistente. No puedes decir que la tuya es la verdadera y que la de los demás es verdadera cuando dicen algo diferente. Él dijo eso como 3 veces fuera de cámara. Y toda la respuesta fue: oh, el Jesús que yo conozco solo quiere unidad. Y era como si no pudieras llegar a ningún lugar desde donde él estaba. No había conexión. Es como si estuviera en el espacio exterior. Todos sabemos, ya sabes, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación en ningún otro. Todos entendemos eso. Pero vamos a profundizar un poco. ¿De acuerdo? Estaríamos de acuerdo en que solo hay una forma de salvarse, aunque no necesariamente eso es lo que todos los evangélicos dicen hoy en día. Puedes salvarte sin el Evangelio, puedes salvarte sin la Biblia, puedes salvarte sin siquiera saber quién es el verdadero Dios o haber oído alguna vez el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa realmente? Si vas a llegar a la verdadera singularidad del Evangelio, ¿dónde te lleva eso? Quiero que abran sus Biblias en un pasaje muy importante, Lucas 9. Quiero que pongamos esto en perspectiva. Todos entendemos que Jesús es su Evangelio, su muerte, resurrección, etc. Pero ¿cuáles son los términos por los cuales alguien abraza eso? Lucas 9:23. Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. La cruz asalta tus sensibilidades emocionales, luego la cruz choca con tu orgullo intelectual, y luego aplasta tu voluntad autodeterminada. ¿Quieres ser cristiano? ¿De verdad? Es el fin de ti. Has terminado. Trata de vender eso. Este no es el evangelio del cumplimiento personal. Este es el evangelio de la negación de uno mismo. No se trata de que tú te conviertas en todo lo que puedes ser. Esto no es el ejército. Se trata del fin de ti. La declaración aquí realmente muy importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Arnesos, aunque es un verbo griego usado para negarse a uno mismo, es una palabra muy fuerte. Significa despojarse o rechazar cualquier tipo de asociación. ¿Quieres venir a mí? Rechaza cualquier asociación futura contigo mismo. Eso es lo que está diciendo. Literalmente, deshazte de ti mismo. Esto no se trata de ajustar tu vida para hacerla más exitosa o ayudarte a pegar más jonrones. Esto se trata del fin de ti. Esto se trata de: ay de mí, que estoy perdido. Isaías 6, ¿verdad? Esta es la actitud de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos por su condición, los que tienen hambre y sed de justicia porque no la tienen. Esto es Filipenses 3.
Es Pablo diciendo, pasé toda mi vida hasta ahora acumulando todas estas cosas en la columna de ganancias. Soy de la nación de Israel. Puntos. De la tribu de Benjamín. Puntos. Los hebreos entre los hebreos, kosher hasta la médula, celoso de la ley, irreprochable en cuanto al público, y dijo que todo era ganancia para él hasta que vio a Cristo, y luego todo eso se volvió estiércol. Este es el deseo total de desconectarse de lo que eres. Esa es la actitud del penitente. Es Lucas 18, donde no levantas los ojos, solo miras al suelo, golpeas tu pecho y clamas a Dios que tenga misericordia de tan miserable pecador. Ese es el hombre que se va a casa justificado. Esto no se trata de realización personal, se trata de suicidio personal. Déjame aprender por paradoja que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que ser bajo es ser alto, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma triunfante, que no tener nada es poseer todo, que llevar la cruz es usar la corona, que dar todo es recibir todo. Es la oración. Señor, haz que encuentre tu luz en mi oscuridad, tu gozo en mi dolor, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi humillación, tu vida en mi muerte. Es una cosa difícil de aceptar. La cruz choca contra mis sensibilidades emocionales, choca contra mi orgullo intelectual y borra toda la sabiduría humana, y luego asalta mi voluntad autodeterminada. Y todos mis planes, sueños, esquemas, esperanzas y ambiciones los aniquila y dice, cae a mis pies y niega a ti mismo. Y no solo eso, sino que en la medida en que tomes tu cruz, todos los días. Ahora, por favor, eso no es una declaración mística o espiritual. No está hablando de ascender al segundo nivel de espiritualidad o a una vida más profunda. Jesús no era un maestro de Keswick. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos sabían lo que era una cruz. Ya acabo de explicar lo que significaba. Cuando le dices a alguien, toma tu cruz, ¡wow! ¿Qué está diciendo Jesús? Negación de uno mismo hasta el punto del martirio. Si eso es lo que pido. ¿Quieres decir que no solo sabes, no quiero que me des algo para arreglar mi vida? Lo que quieres que haga es darte toda mi vida. Ahora lo estás entendiendo. Ahora lo estás entendiendo. Y lo vas a hacer todos los días. Pablo dijo, muero cada día. Cada día me despierto sabiendo que podría ser el último día que viva. No estaba hablando de algo místico. Cada día que se despertaba, sabía que uno de los complots de los judíos o de los gentiles que habían sido fraguados en sus mentes podría haber llegado a buen término. Cada día probablemente pasó por su propio funeral miles de veces, anticipando la muerte. Como forma de vida, estás dispuesto a morir. Así que la próxima vez que les des el evangelio a alguien, dales el mismo mensaje que Jesús les dio. Y si se dan vuelta como el joven rico, entonces no son lo suficientemente desesperados, ¿verdad? Es difícil de creer. Es difícil de creer. Lucas 9, 24 y 25. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Y cuánto vale eso? ¿De qué les sirve ganar todo el mundo y perderse a sí mismo o perder su alma? O como dice en el otro evangelio, su propia alma. Lutero entendió esto. ¿Sabes? Sigo sorprendiéndome de lo que él entendió. Lutero en 1517 puso sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, y la cuarta de sus afirmaciones de protesta quizás te haya pasado desapercibida o tal vez la hayas olvidado. La cuarta de sus afirmaciones protestantes era que un corazón penitente se caracteriza por el odio a uno mismo. Aquí tienes una cita. La penitencia permanece mientras permanece el odio a uno mismo, es decir, hasta la entrada en el reino de los cielos. ¿Sabes? Si vas a entrar en el reino, entras con una actitud que dice, ya no quiero asociarme más conmigo mismo. Y aun cuando eres salvo, tendrás una medida de ese mismo odio hacia ti mismo, para que entiendas exactamente lo que Pablo quiso decir cuando dijo, «Oh miserable de mí». ¿Cuál es la siguiente palabra? Soy.
Y cuando pienso en el cielo, no pienso, oh wow, cales de oro, una gran perla. Eso está bien, pero pienso en deshacerme de la miserabilidad. Esto se trata de odio hacia uno mismo. Entonces quieres ser cristiano, ¿verdad? Es difícil. Va en contra de tus inclinaciones naturales, va en contra de tus emociones naturales, va en contra de tu intelecto natural, va en contra de tu voluntad natural. El suicidio de uno mismo es el opuesto polar del mensaje de sentirte bien, ¿verdad? Ven a Jesús y conseguirás todo lo que quieras. ¿Qué es eso? A lo que dices, bueno, ¿no es este un versículo aislado? ¿Estás seguro de que hay algo de balance? Bueno, déjame mostrarte otros. Para mí con uno basta. Después de todo, esta es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tiene que decirlo para que lo entendamos? Pero en Mateo 10 dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Parte de la negación de uno mismo significa negar esas relaciones que son más preciadas para ti. ¿Qué tan desesperado estás por entrar al reino de Dios? ¿Qué tan desesperado estás por la vida eterna? ¿Qué tan desesperado estás por el perdón? ¿Lo quieres lo suficiente como para negar las relaciones que son más naturales y más preciosas para ti? Ahora, esto está atacando mis emociones, está atacando mi mente, está atacando mi voluntad y está atacando mis relaciones. E incluso podría atacar tus finanzas. En Marcos 10, para hacer un paréntesis sobre lo que comenté hace un momento, el joven rico. Ya conoces la historia. Puedes leerla también en Mateo 19. Jesús le dijo al joven, ¿entonces quieres la vida eterna? Bueno, hablemos de algo más antes de hablar de eso. Hablemos del pecado. Y por supuesto, él no admitió que había pecado. Todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y claro, Jesús continuó diciendo, bueno, hablemos de autoridad, hablemos de quién está al mando, hablemos de la negación de uno mismo. Vende todo tu dinero y dáselo a los pobres. Él no quiso negar su autosuficiencia y no quiso negar sus posesiones. Y se fue tan perdido como cuando llegó, aunque hizo la pregunta correcta. Está en Lucas 9, versículo 57, una porción muy conocida. Este hombre se la que y le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, bueno, no voy al Ritz-Carlton. Las zorros tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto no suena muy bien. Estoy realmente interesado y me gustaría seguirte. Bueno, tienes que saber que vas a tener que sacrificar un lugar cómodo donde vivir, y no tengo nada material que ofrecerte. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. ¿Por qué dijo eso? Su padre no estaba muerto. ¿Por qué lo dijo? Acababa de escuchar la conversación anterior. Déjame ir a casa y esperar a que mi padre muera y me deje la herencia, entonces iré y te seguiré. Después de todo, acabas de decir que no tienes dinero. Y le dijo a él, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. En cuanto a ti, ve y proclama por todas partes el reino de Dios. Tienes que dejar todo eso atrás, herencias, padres, familia. Y otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a despedirme. Ya sabes, y sabes que esa despedida sería una despedida. Y sabes que no tiene dinero. ¿Podrías, sabes, darme un poco? Y para cuando dijera adiós a todos en la familia extendida, estaría listo, estaría cargado. Jesús le dijo, haces eso y no eres apto para el reino de Dios. Se trata de negarse a uno mismo. Este no es el evangelio que te da todo lo que quieres en este mundo. Este es el evangelio que te quita todo lo que eres y todo lo que tienes. Y luego el Señor te da lo que Él considere apropiado.
De hecho, en Juan 12:25 Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El que odia su vida. Esto no es fácil, es una puerta estrecha, Mateo 7. Es una puerta estrecha, es difícil de encontrar. Pocos son los que la encuentran. Lucas 12, Lucas 13, esta es una declaración tan significativa. Lucas 13, 24 y 25. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. Agonizad. No es fácil. Agonizad. Luego esta increíble declaración. Porque muchos os digo buscarán entrar y no podrán. Es tan difícil que no puedes encontrarla. Si la encuentras, no puedes pasar por ella. ¿Qué en el mundo? ¿Por qué es tan difícil? Yo pensaría, viviendo en el clima evangélico de América, que convertirse en cristiano es fácil. No, no es fácil. Es difícil. ¿Qué tan difícil? Imposible. ¿Sabías que iba a ir hacia allí? Es imposible. Quiero decir, esto está masacrando todo lo que hay en nosotros. Y cuando miras el evangelicalismo que están haciendo, están tratando de crear algo que atraiga las emociones, la mente, la voluntad, las relaciones de las personas para que puedan aferrarse a todo eso y aún así entrar al reino y de alguna manera influir en los hombres. No. La única manera de entrar al reino, olvídate de la influencia. Nadie se salva por influencia. Se salvan por el evangelio. Y este es el evangelio, y el evangelio es un evangelio de negación de uno mismo. El mensaje es claro. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué muchos buscan entrar y no pueden? Porque la negación de uno mismo es tan difícil. Porque el yo es todo lo que el pecador conoce y todo lo que el pecador ama. Dices, bueno, esto podría desalentar el evangelismo personal. Bueno, hoy es viernes, mañana es sábado. Si no estás aquí mañana para escuchar el resto de esto, que Dios tenga misericordia de tu alma enferma de pecado y marchita, porque estoy yendo a algún lugar pero aún no he llegado allí. Déjame terminar con esto. Mateo 13, un hombre ve un tesoro en un campo. Jesús dijo que vende todo para comprarlo. Un hombre ve una perla de gran precio, vende todo para comprarla. Eso es de lo que estamos hablando. La singularidad del Evangelio no solo se trata de Cristo y Cristo solo, y lo sabemos. No solo es ese Evangelio exclusivo. No hay salvación en otro. No hay salvación aparte de Cristo. No solo es ese Evangelio exclusivo, sino que es la singularidad de esta negación total y absoluta de uno mismo y la sumisión al Cristo de ese Evangelio. Es un mensaje vergonzoso. Simplemente ataca al hombre natural. Vergonzoso estigma, vergonzosa simplicidad, vergonzosa singularidad. Y el resto lo dejo para mañana. Te va a gustar donde terminamos. Vamos a terminar en la gran doctrina de la elección. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por tu maravillosa y poderosa palabra, y estamos tan bendecidos de tener el privilegio de estar en esta gran conferencia y estar expuestos a esos hombres de Dios dotados y fieles que proclaman tu palabra. Y oramos, Señor, para que podamos entender lo que Doug Wilson dijo en la última sesión, que tu teología llega hasta la punta de tus dedos, que la verdad que realmente creemos se muestra en cómo vivimos. Oramos, oh Dios, para que tomes la verdad de este Evangelio, y que no solo creamos en ella, sino que vivamos vidas de total sumisión a Cristo, y habiendo creído en ella en nuestras propias vidas, seamos fieles para proclamarla de esta manera, para que otros lleguen a este lugar de imposibilidad y vean la mano poderosa de Dios, que los atrae a través de su resistencia natural hacia la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. Y pedimos que nos bendigas para ese fin, para que el reino avance mientras proclamamos fielmente la verdad. En el nombre de Cristo. Amén.